Buenos días. Hoy estamos en la universidad para mostraros una de las charlas que se dieron en las jornadas de educación del pasado fin de semana y que tiene por título Profe, ¿y esto para qué sirve? Mi nombre es Julián Roa y soy profesor de didáctica de las matemáticas en la universidad. A lo largo de mis años de experiencia como docente, casi 20, esta es una de las preguntas que más veces he tenido que responder en clase. Los alumnos, ante la demanda que supone realizar las tareas de matemáticas, suelen cuestionar un poco el papel que tienen estas en la sociedad. Por tanto, para responder a esta primera pregunta, lo lógico es responder, bueno, pues las matemáticas son eso que necesitan los matemáticos. ¿Y quiénes son los matemáticos? Bueno, pues como vivimos en una sociedad 2.0, lo que podemos hacer es buscar en Internet. Y cuando buscamos en Internet imágenes de matemáticos, nos encontramos imágenes como estas. Así que debe ser que los matemáticos llevan gafas. Les debe encantar eso de llenar pizarras y pizarras con fórmulas. Y además se peinan fatal. Suelen mirar bastante raro y, desde luego, están totalmente locos. O si no, lo acabarán estando. Esta es uno de los tópicos más difíciles de desmontar dentro del aula, ya que la mayoría de los alumnos tienen estas imágenes grabadas en la cabeza. Por tanto, si las matemáticas son eso que necesitan los matemáticos y yo no tengo ninguna de estas características, a mí las matemáticas no me sirven para nada. Así que una primera respuesta a nuestra pregunta de ¿para qué sirven? Podría ser esta. Si uno lleva gafas, le gusta llenar pizarras, no sabe peinarse, mira raro a la gente y está un poco loco, pues seguramente será matemático y para él tengan sentido. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Es muy raro que los alumnos y las distintas personas que están en un aula compartan esta imagen o se identifiquen con ella. Por eso es mucho más interesante tratar de responder a esta pregunta de otra forma. ¿Cómo podemos responder? Bueno, pues podemos buscar en la red para qué sirven las matemáticas. Y cuando buscamos imágenes en la red, de nuevo, pues nos encontramos con imágenes que responden a tópicos. Por ejemplo, las matemáticas sirven para sacar a los niños. Este niño que veis en la imagen debe tener en torno a 5 o 6 años y tiene que escribir y escribir en la pizarra durante días. También sirven para provocar angustia, dolor, odio incluso, como se puede ver en estas imágenes. Estas imágenes que tenemos a mi derecha pues son habituales, ¿no? Y encontramos un montón de memes en la red que hacen referencia a la angustia que generan. En este caso, pues como podéis ver, no es una imagen demasiado agradable. Por otro lado, es frecuente encontrar en campañas de prensa, de publicidad y demás, campañas como esta. Esta es de Disney Channel y incluye a los profesores de matemáticas como uno de los monstruos que sirven para aterrorizar a los niños. Estamos a la altura de las brujas, de los vampiros, etc. También es habitual que los matemáticos utilicen un vocabulario extraño que confunde a la gente. Todos vemos que para un matemático la raíz cuadrada es esta de aquí y, sin embargo, para las personas normales la raíz cuadrada es esa otra. También es habitual encontrar viñetas o tiras cómicas en las que en prensa se identifican las matemáticas con esas personas que intentan cuantificar lo incuantificable. Así que, como respuesta a esta búsqueda de imágenes que podemos hacer de para qué sirven las matemáticas, pues encontramos que son claramente un instrumento del mal, que sirve para torturar a los niños pequeños y que sirve para generar angustia, dolor de cabeza, malestar, etc. Y, por tanto, la respuesta es que las matemáticas no deben de servir para nada. Así que vamos a ver qué pasa si las suprimimos. Bueno, si las suprimimos entraríamos de lleno en un mundo anumérico. En este caso, pues podemos ver
que en un mundo numérico lo habitual sería tener más funcionarios, como aparece en esa viñeta de prensa. En un mundo anumérico, pues el mundo debería ser mucho más exacto, con noticias en las que nos hablan de la cantidad de dinero que tiene una persona en función del número de ceros. Y también encontramos ofertas increíbles en un mundo anumérico. Por ejemplo, encontramos que si compramos una unidad, pues estaríamos pagando 20 euros. Y en este caso, como se ve en la viñeta, también podemos encontrar que nos harían un maravilloso descuento del 0%. En un mundo numérico se afirman cosas como esta. La autopsia confirma al 100% la muerte. Así que, tranquilos, en un mundo numérico vamos a tener la certeza de que estamos bien muertos. También podemos hacer posible cosas imposibles. Por ejemplo, que el ascensor pase directamente al segundo piso sin pasar por el primero. En un mundo numérico, las casas pueden ser enormes. Aquí tenemos una noticia que dice que en una vivienda se han encontrado hasta 57.000 personas. Y, por supuesto, nos van a presentar los datos sin ningún tipo de manipulación. Como podéis ver, la diferencia de audiencia entre la primera cadena y la última es enorme, cuando el dato numérico es claramente menor. También en un mundo numérico encontraremos publicidad como esta, donde las semanas son de 23 días, y tanto que es fantástica. Dentro de ese mundo numérico, los profesores de matemáticas ya podrán aceptar preguntas que por fin tengan lógica. Cuando a un niño le preguntemos cuál es la cifra más grande que puede escribir, tendremos que aceptar como respuesta ese 1 tan grande. Y por último, sobre todo, ahora que nos interesa a todos el encontrar trabajo y buscar trabajo, que es una de las necesidades de los alumnos, no vamos a tener que encontrar trabajo en ofertas tan peregrinas como esta que aparece aquí. Bueno, pongámonos serios. Vamos a intentar responder de verdad a qué supone estudiar matemáticas y para qué pueden servir. El papel de la educación matemática, en este caso, fue definido perfectamente por Yves Ballard. La educación es, en realidad, una respuesta que la sociedad necesita para el futuro. Las sociedades delegan en el sistema educativo una serie de funciones. Es importante, por tanto, saber qué espera la sociedad desde un punto de vista matemático. La sociedad necesita 3 tipos de personas, fundamentalmente, que nosotros, siguiendo a Ballard, hemos llamado P1, P2 y P3. La población P1 es la de los matemáticos creadores e incluye a los grandes matemáticos. Esta comunidad es muy pequeña. Para ellos es importante estudiar matemáticas. La población P2 está compuesta por los usuarios de las matemáticas, es decir, científicos e ingenieros. En este sentido, esta población es más numerosa que la anterior y es la principal beneficiaria de la educación matemática que se percibe en las escuelas. Pero ¿y qué pasa con la población P3? Esta población incluye a todos aquellos que no son matemáticos, ni que las crean ni trabajan con ellas en un campo fuertemente matematizado. Esta población es el destinatario principal de la labor docente. Por ese sentido, si nos centramos en la figura del creador de matemáticas, podemos ver que hemos tenido bastante éxito. A lo largo de los últimos siglos hemos creado un sinfín de matemáticas nuevas y las facultades de matemáticas han sido capaces de generar mucha más información de la que se había generado en los 40 siglos precedentes. Solo desde el siglo XIX se han creado 5 veces más matemáticas que en los 40 siglos anteriores. La matemática es una ciencia muy lenta y los logros se han ido consiguiendo a partir de muchas personas que han aportado un pequeño grano de arena. En este sentido, hemos tenido bastante éxito y seguimos teniendo bastante éxito. Luego, el sistema educativo sí que está permitiendo
generar un buen número de creadores de matemáticas. ¿Qué pasa con los usuarios? Bueno, el crecimiento exponencial que han tenido las matemáticas en el último siglo, o siglo y medio, ha servido para generar un desarrollo tecnológico sin precedentes. De ahí viene una idea muy interesante, que es la de vincular las matemáticas con la modernidad. En este sentido, las ciencias teóricas y experimentales al principio, y luego más adelante las ciencias sociales, han ido construyendo toda su disciplina en base a matemáticas. Es muy habitual que ingenieros, economistas, sociólogos, físicos, informáticos o arquitectos utilicen las matemáticas en su día a día. Podríamos decir que el sistema educativo, en este caso, ha tenido éxito a la hora de trabajar con este grupo. Las facultades, por suerte, están bastante llenas de licenciados que utilizan las matemáticas. Por tanto, dentro del sistema educativo estamos también respondiendo a esta necesidad. Sin embargo, ¿qué ocurre con el tercer grupo de población? Con el hombre anumérico que decía Alan Paulus. Pues tenemos un porcentaje de población muy grande que, en este sentido, no está cómoda con la asignatura. De hecho, la rechaza. ¿Y qué ocurre con eso? Pues que, como podemos ver en la viñeta, pues a la hora de tomar decisiones que tienen un componente numérico muy grande, muchas veces nos equivocamos. Alan Paulus decía que en una sociedad en la que la ingeniería genética, la tecnología láser y los circuitos de microchip incrementaban a diario nuestra comprensión del mundo, era especialmente lamentable que una parte importante de la población aún siguiera creyendo en las cartas del tarot, en la comunicación entre médiums y en poderes de cristal, entre otras muchas cosas. En este sentido, este es el principal objetivo de la educación matemática. Luego, a la pregunta, profe, ¿y esto para qué sirve?, podemos responder en función del tipo de alumno que tenemos. Si es un alumno muy brillante en matemáticas, seguramente la educación que está recibiendo en la escuela le sirva para ser matemático. Si por el contrario es una persona a la que los números se le dan bastante bien y decide optar por una carrera más instrumental, como pueden ser las ingenierías, está claro que para él la respuesta de para qué sirven las matemáticas también es clara. Le van a servir para hacer matemática aplicada y conseguir nuevos avances tecnológicos. Incluso si es una persona de ciencias sociales, las matemáticas le van a servir para demostrar o para hacer afirmaciones acerca de la disciplina que está estudiando. Es muy común en carreras como psicología o como sociología el apoyarse en la estadística para realizar afirmaciones importantes. Sin embargo, para la gran mayoría de los alumnos, y en España tenemos que tener en cuenta que menos de la mitad de los alumnos llegan a la universidad, las matemáticas no sirven para nada. Y entonces tenemos que tener con ellos otro tipo de argumentos. En línea con lo que se ha dicho a lo largo de esta charla, tenemos muchos argumentos en prensa, en televisión, en radio, de situaciones en las que las matemáticas se están usando de forma incorrecta. Y esa es una muy buena vía de aproximación en el aula. El humor, y en este caso las viñetas y los vídeos nos proporcionan grandes situaciones de humor, nos sirve para convencer al hombre anumérico de que deje de serlo. Así que, si tuviéramos que responder para qué sirven las mates, sobre todo tendríamos que incidir en estos tres aspectos. Las matemáticas son una disciplina que desarrolla capacidades cognitivas de alto valor. Es muy habitual oír hablar a numerosos autores del papel que juegan las matemáticas para generar un pensamiento deductivo, para generar un pensamiento inductivo, para buscar patrones. Y en ese sentido, son habilidades que todas las personas, independientemente del grupo de población al que vayan a pertenecer, necesitan. Las matemáticas son instrumentales y, de hecho, junto a la lengua y a los idiomas, se suelen considerar una asignatura instrumental. ¿Y eso qué significa? Significa que las matemáticas son un instrumento para otras áreas. En ese sentido, ¿para qué sirven las matemáticas? Estaría claro. Son un instrumento que nos permite hacer ciencia y tecnología. Por último, el tercero de los puntos
es que nos dice que las matemáticas sirven en nuestro día a día. Es muy habitual, y ese es un punto de mejora en las aulas, vincular las matemáticas con lo que ocurre en la vida diaria. En la medida que consigamos convencer a nuestros alumnos de que las matemáticas están presentes en muchos campos de la vida diaria, tendremos más posibilidades de atraerles hacia nuestra materia. A modo de epílogo, podríamos decir una frase de Alan Bishop. Alan Bishop nos dice que llevamos muchos años impartiendo matemáticas a todo el mundo, pero que ha llegado el momento de impartir matemáticas para todo el mundo. Esa diferencia entre el a y el para no es simple, es una diferencia importante. El gran reto de la educación matemática del siglo XXI es educar matemáticas para evitar que el grupo de población P3 sea anumérico. Y ese es el fin que tenemos que tener en las clases, y para eso tenemos que recurrir a todo lo que esté en nuestra mano. Aquí habéis visto un pequeño extracto de la charla que dimos en las jornadas, y espero que os sirva a lo largo de vuestras clases y a lo largo del estudio de las distintas materias que trabajamos en el grado y en el máster, para tener una visión un poquito más amable de la asignatura y, sobre todo, para intentar buscar entre todos la solución a tener una sociedad que no sea anumérica. Espero que la charla os haya resultado interesante y que entre todos podamos dar respuesta a esa pregunta en nuestras aulas. Muchas gracias y espero veros pronto.